La semana pasada se ha celebrado en Viena la última edición del Congreso de la ISD, de la Asociación para el Estudio, para la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. Queremos haceros un pequeño resumen, como siempre, de la mano de nuestro experto en esta materia, el doctor Jesús Blanco, al que saludo. Querido Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, bienvenido a Conexión Diabetes una vez más, después del parón veraniego, para retomar de alguna forma el pulso de la actualidad, y ese pulso de la actualidad en diabetes nos lleva a lo que se ha celebrado hace unos días, precisamente la semana pasada en Viena, ese congreso de la ISD. Varias novedades que me gustaría repasar en 4 grandes bloques contigo, como hacemos siempre. Me gustaría empezar por todo el tema de la inmunoterapia. Todos los avances que están habiendo y todas las noticias que se están produciendo en torno a la detección precoz en diabetes tipo 1 y todo ese arsenal que empieza a haber, ¿no? Farmacéutico, farmacológico, mejor dicho, para que una vez haya sido diagnosticado o sepamos que una persona va a tener diabetes, se pueda retrasar lo máximo posible ese diagnóstico final, ese debut en diabetes. ¿Qué cosas te han contado? ¿De qué terapia se ha hablado en estos últimos días en Viena? Pues Ángel, se nota que eres alguien ordenado, te gusta empezar por el principio. Y sí, evidentemente está habiendo un cambio de paradigma en el enfoque del tratamiento de la diabetes, fundamentalmente de la mano de la apertura a la posibilidad de diagnósticos precoces, porque la inmunoterapia está llegando. Ya hemos hablado a veces de terapias como teplizumab, aún pendientes de aprobación en entorno europeo, pero se espera que llegue relativamente pronto, ya aprobadas en Estados Unidos y otras muchas que están en ensayo clínico. De hecho, a día de hoy parecería imperioso el poder articular mecanismos para ofrecer a aquellas personas con muy poco tiempo de evolución de la diabetes el poder incluirse en un ensayo clínico, porque es la única manera en nuestro entorno de poder estar sometidos a terapias que modifiquen el curso natural de la enfermedad. Y idealmente, valga lógicamente la redundancia aquí, la posibilidad fundamental de anticiparnos, que es decir, tratar desde las primeras semanas del diagnóstico de la diabetes es importante, pero sería aún más importante poder identificar quién está cerca de la aparición de la diabetes, aún sin manifestaciones sintomáticas, sin manifestaciones clínicas, para poder avanzar la inmunoterapia y que realmente es donde pensamos que sería altamente efectiva. Durante el Congreso hemos hablado mucho sobre cribado, muchas cuestiones técnicas que lógicamente hoy no vamos a entrar en quién, cómo, con qué metodología, con qué cadencia, qué ocurre si es un anticuerpo o dos, o se confirman o no se confirman los umbrales de detección. Es decir, hay mucha ciencia, hay mucha técnica detrás que hay que discutir, pero eso lo dejamos reservado para foros, digamos, puramente profesionales. De cara al público general, lo que tenemos que contar es la importancia de poder diagnosticar. Ahí tenemos siempre la cuestión de si buscamos en población general, que a día de hoy se nos hace un poco complejo porque no tenemos programas suficientes, salvo algún piloto que comienza a arrancar, pero quizás el nicho ahora donde podemos buscar personas con riesgo son fundamentalmente familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1, y aquí podemos intentar anticiparnos a predecir ese riesgo de diabetes, y en quien tenga un riesgo relativamente inminente de desarrollo de diabetes en los próximos años, poder ir enfocando tanto la educación terapéutica, la monitorización y además la posibilidad de incluir en terapias inmunológicas que retrasen esa evolución hacia la diabetes. Entre las terapias, pues hemos dicho ya o hemos nombrado a teplizumab, se han hablado de otras durante el Congreso, diferentes inmunologías, la timoglobulina, que hemos presentado estudios relacionados con Innodia. Sabéis que Innodia es la plataforma europea que está aglutinando la mayor parte de los estudios relacionados con la inmunoterapia en diabetes tipo 1, con resultados algo heterogéneos según los grupos de edad, más efectivos en niños. Esto es general, habitualmente lo vemos en diferentes terapias inmunológicas. Casi todo funciona mejor en los
en las etapas pediátricas de la diabetes tipo 1 que en las etapas adultas y funciona mejor cuanto antes lo hagamos. También se han presentado estudios sobre verapamilo con resultados quizás algo menos llamativos que el de la antimoglobulina, pero en cualquier caso con mucha información, con mucho ruido de fondo en esta terapia, en esta línea y evidentemente con una línea de trabajo que incluye también la presentación de consensos, de recomendaciones oficiales que nos van a permitir implementar. Aquí en España, antes de verano de vacaciones, también se presentó el consenso en diferentes sociedades. Que yo creo que esto merece quizás que un día nos sentemos tú y yo y lo podamos hablar con más calma porque hay mucho detalle que hablar, mucho detalle que comentar y quizás hoy simplemente decir que ocupó una parte importante del Congreso y que emplazamos a la audiencia a un nuevo episodio de Conexión Diabetes para poder profundizar con más detalle. Te cojo la palabra y te convoco a en breve poder preparar ese especial sobre inmunología, que podríamos hacerlo en abierto también para que todos aquellos y aquellas que estéis viéndonos queréis preguntarnos en directo, queréis preguntar a Jesús. Así que estar atentos a nuestras redes y a nuestra línea de comunicación porque en unas semanas os emplazaremos a este especial sobre inmunología, sobre inmunoterapia, de la que Jesús Blanco sabe mucho, es de los que más sabe. Por cierto, también se ha hablado mucho en el Congreso de las líneas de investigación relacionadas con el trasplante de células metapancreáticas y sobre todo lo quiero relacionar también con este verano, que ha sido bastante activo en ese sentido, ¿no? Últimas investigaciones con respecto a cómo acabáis protegiendo a los pacientes sin necesidad de tanta medicación posterior al trasplante. Tú nos has contado muchas veces aquí en Conexión Diabetes que ya se pueden hacer trasplantes de células metapancreáticas, pero que la producción de insulina está como muy limitada, ¿no? a un escenario muy complejo de farmacología y estáis trabajando en poder reducir cada vez más, ¿no? ese escenario para que ese trasplante pueda durar en el tiempo. ¿Qué se ha contado en la ISD con respecto a esta cuestión del trasplante de células metapancreáticas? Sí, Ángel, como has dicho, este es un tema recurrente, quizás sea el tema estrella por el que más preguntan las personas en la consulta, ¿no? Es decir, las células madres, la cura, a todo el mundo le llama la atención aquello, sobre todo porque suele precipitar titulares algo sensacionalistas de curamos diabetes en un paciente, en dos, en los que sea. Realmente siempre explicamos lo mismo, son terapias complejas y me apuras hasta el momento agresivas y aquí quizás llega el punto de inflexión, si esto podrá cambiar en el futuro, que reservamos a los estadios más complejos y finales de la diabetes tipo 1. Siempre hablamos aquello de la curva, no hemos hablado de la inmunoterapia que está al principio, hablaríamos de la terapia celular que está justamente al final, casos rebeldes, casos muy, muy complejos que no podamos solucionar con otras herramientas. Y aquí quizás el avance fundamental que hemos vivido en los últimos meses, ya desde verano con la publicación de aquel artículo que vosotros también hacéis referencia en vuestro canal de New England, en el que comenzamos a tener líneas de trabajo, no puedo hablar de terapias, también aquí tenemos un problema con la escalabilidad, son procesos complejos, ¿no? Que nadie piense que mañana vamos a poder infundir este tipo de terapias a muchos de nuestros pacientes, pero sí que comenzamos a tener líneas de trabajo que demuestran que podemos modificar genéticamente las células que ya sabíamos fabricar en el laboratorio para que sean poco o nada reconocidas por el sistema inmune. Eso nos va a permitir evitar terapias agresivas que llamamos inmunosupresoras, que son las que habitualmente usamos en los trasplantes y que generan la mayoría de los inconvenientes de los trasplantes. Por tanto, esa parte es muy positiva, pero también nos obliga a extremar la precaución. Las células que son ciegas al sistema inmune también pueden escapar del control del sistema inmune para proliferaciones no controladas, lo que llamaríamos una neoplasia o más gravemente un cáncer, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo de abordajes hipoinmunes que le decimos son terapias que requieren valoraciones más a medio y largo plazo por ese riesgo de que son como ahora que por desgracia estamos tan acostumbrados a hablar de conflictos bélicos, pues ese es un avión invisible a los radares, ¿no? Pues una célula invisible
al sistema inmune, también se puede escapar para lo malo del sistema inmune y puede ser un riesgo a medio y largo plazo. Por lo tanto, insisto, terapias complejas, terapias que mañana no supondrán ni mucho menos la cura de la diabetes para la mayoría de las personas que la padecen, pero que el avance está siendo muy importante, vamos muy bien encaminados, pero será lento y será, digamos, algo costoso de poder poner en marcha y en cualquier caso de inicio siempre reservado a personas muy específicamente afectadas por la diabetes y que se escape de lo que ahora si quieres también hablamos, que es el grueso del tratamiento de la diabetes, de los grandes avances que fundamentalmente son tecnológicos. Sí, nos has hablado, bueno, antes de nada quiero pedir disculpas porque vamos teniendo técnicamente algún problema con la cámara, pero bueno, nos podemos mantener todavía la transmisión. Cosas del directo. Has hablado del antes, la inmunoterapia, has hablado de lo que podría ser el final de esa cadena, ¿no? Una posible trasplante de células de pancreáticas, pero en el durante, en el día a día de las personas actualmente en la diabetes, tenemos que seguir hablando del tratamiento tecnológico. Y en ese sentido se han presentado interesantes datos en la ISD con respecto a todo el tema del páncreas artificial. Ya son datos reales, de vida real, porque estos dispositivos están muy bien, pero luego hay que ponerlos en práctica. Luego los clínicos tenéis que analizar los datos y llegar a conclusiones. ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo más novedoso? ¿Qué es lo más actual de lo que se ha contado desde un punto de vista de la tecnología en la IEC? Sí, yo creo que esto lo resumiría con una frase sencilla, que sería tecnología para todos, en el sentido de quién a día de hoy con diabetes tipo 1 no se beneficia de una terapia con sistemas de pseudopáncreas artificial, sistemas de asa cerrada, como queramos llamarlo, pues prácticamente nadie. Quiere decir, no se beneficiará quien no quiera llevarlo. Lógicamente siempre está la cuestión de la portabilidad, eso es como el gran eh, tema a sacar en la consulta, ¿no? Cuando ofrecemos usar estas terapias, pero tengo que llevarlo puesto siempre conectado. Sí, hay que llevarlo siempre conectado y aquí entra un tema importante, pero la realidad es que luego generalmente las ventajas compensan esos inconvenientes. Por tanto, de hecho, las guías clínicas, las recomendaciones oficiales a día de hoy, por ejemplo, la americana ya nos dice que sería la terapia estándar para la mayoría de las personas con diabetes tipo 1. Por tanto, los datos en vida real, sin entrar tampoco en muchísimos detalles, defienden esta mejoría globalizada. No hay que buscar mucho perfilar el paciente que más va a mejorar. Por supuesto, va a mejorar más quien peor está de base, pero en general todo el mundo mejora. Y esto es muy evidente con cientos de miles de casos ya acumulados en estos estudios de vida real en el global. Tampoco queremos distinguir entre diferentes marcas y diferentes proveedores. Quizás por ampliar, pues cada vez más claro que el uso incluso en edades infantiles muy bajas, que hasta ahora teníamos algunas limitaciones, incluso por fichas técnicas, por aprobaciones para el uso de este tipo de terapias, pues cada vez hay evidencia más sólida y se va bajando la edad a partir de la cual esas terapias están indicadas e incluso en diabetes tipo 2, que por ejemplo en nuestro entorno son terapias no aprobadas de momento, pero pensemos también que el uso de terapia con insulínica compleja en diabetes tipo 2 está quedando relegado a casos muy concretos, fundamentalmente a casos en los que la propia heterogeneidad de la diabetes tipo 2 hace que se parezca casi que mucho a una diabetes tipo 1, por tanto, sería pensable que si tuviésemos financiación pública en el futuro, esos casos cada vez más residuales de terapias complejas con insulina en diabetes tipo 2 también se pudiesen beneficiar del uso de tecnología de asa cerrada para reducir. Y evidentemente lo que a día de hoy llamamos asa cerrada, que sería un pseudo páncreas artificial, también se han comentado en el Congreso estrategias de progresión hacia el páncreas artificial completo, que sería aquel de botón on-off. Yo lo enciendo, lo apago, pero no tengo que volver a interaccionar con él porque, por ejemplo, a día de hoy tenemos que seguir marcando fundamentalmente las ingestas y esto está en desarrollo, digamos, poder omitir el aviso cuantitativo de las ingestas, es decir, no le digo cuánto voy a comer, los primeros avances son los anuncios cualitativos de las ingestas, voy a comer poco, mucho o lo estándar, o incluso soñar en el futuro con ni siquiera anticipar la ingesta, cosa que hace más complejo, lógicamente, el éxito, pero que sería, digamos, el escenario ya ideal en el que el sistema sea absolutamente autónomo para el control de los valores de glucosa. Yo creo que eso también lo acabaremos viendo. La inteligencia artificial ahí nos va a ayudar muchísimo y
la tecnología está yendo a una velocidad afortunadamente muy positiva y esperanzadora. Me gustaría hacer dos pequeños detalles o preguntarte por dos puntualizaciones más. Una, hemos hablado mucho de diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2, ¿cuáles son las novedades más destacadas de lo que habéis hablado en Viena estos últimos días? En diabetes tipo 2, fundamentalmente lo que tenemos es una explosión de terapias. Es decir, si algo destaca la diabetes tipo 2 es que el arsenal terapéutico está en vistas de multiplicarse por un número muy importante de cifras, porque cada vez incluso las dianas, ¿no? Hemos hablado mucho también en este entorno de terapias basadas en análogos de GLP-1, análogos de GIP, pero es que la calcitonina, la milina, está viendo cada vez más dianas, combinaciones, agonistas simples, duales, triagonistas, que tienen diferentes combinaciones, diferentes perfiles de mecanismos de acción. La idea fundamental de poder hacer terapias más largas, mensuales, en lugar de, ahora sabéis que la mayoría de los tratamientos que usamos son inyectables semanales, pues podemos llegar a aspirar a usar terapias inyectables, pero incluso mensuales y no semanales. Y luego también la otra vertiente de usar fármacos orales además de síntesis sencilla, lo que llamamos síntesis no peptídica, es decir, digamos, compuestos químicos, para que os hagáis una idea, como una aspirina que podemos hacer, digamos, por síntesis química en el laboratorio, lo cual abarata mucho los costes de fabricación y sobre todo la accesibilidad de estos fármacos para una mayoría de la población con diabetes tipo 2, lo cual podría ayudar, no sé si a universalizar esta terapia como la terapia estándar para la diabetes, también para el sobrepeso y la obesidad, pero sí, al menos para hacerlo mucho más accesible, ¿no? Y luego está de lo que ya conocemos, también hemos hablado mucho de los incrementos de dosis, porque hay incluso una corriente de pensamiento a nivel técnico que nos dice que este tipo de terapias, que son fundamentalmente terapias hormonales, no olvidemos que cuando hablamos de GLP-1, que cuando hablamos de GIP, son hormonas que secretamos, digamos, en nuestro intestino, pudiesen parecerse un poco a lo que usamos con la insulina, que en el fondo usamos tanta cantidad como es necesaria sin que tengamos un techo terapéutico concreto. Pues esta corriente de pensamiento parece afianzarse porque comenzamos a tener datos con dosis más altas o mucho más altas de las que usamos habitualmente, que aumentan la efectividad, lógicamente no proporcional, no podemos pensar que el doble de dosis genera el doble de efecto, pero sí que siguen incrementando la eficacia de estos fármacos y que nos puede ayudar a pensar en eso, en usar tanta como sea necesaria, porque en la clínica, en la consulta lo vemos, hay personas muy sensibles que con dosis bajas ya responden y otras que muestran una franca resistencia y que necesitan dosis más altas y que a día de hoy nos vemos limitados porque la aprobación está hecha hasta X dosis. Es como si nos dejaran usar insulina hasta 10 unidades. Mira, podemos usar 10 y 11 no, porque no lo tenemos aprobado. Entonces, ese enfoque que usamos para otras terapias, quizás poco a poco, de momento no, insisto, no tenemos aprobación aún para ese tipo de planteamientos, pero parece que poco a poco comienza a instaurarse la idea de que podemos subir la dosis, sobre todo en los casos en los que es necesario. Ya para terminar, Jesús, hemos publicado esta misma semana una noticia, mejor dicho, ¿no? Que relaciona la diabetes gestacional o que está buscando la relación, mejor dicho, y se pregunta si existe relación entre la diabetes gestacional y el desarrollo de autismos o de enfermedades neurodivergentes como el TDAH, ¿no? Bueno, no son enfermedades, perdón. Eh, Sí, estas cuestiones podrían tener cierta relación, es decir, que una mamá pueda tener diabetes durante el embarazo, puede haber una correlación en que después ese niño o esa niña tenga tendencia al autismo o pueda desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. lo primero es mandar un mensaje tranquilizador, porque generalmente cuando estas noticias saltan, lo primero que genera es alarma. Imagino es una madre que está ahora en etapa gestante y que tiene un diagnóstico de diabetes gestacional, puede comenzar a sufrir por el riesgo. Quiere decir, estamos hablando de estudios. De hecho, lo que se ha presentado en el Congreso es una referencia a un estudio que aún no está publicado, quiere decir que aún no conocemos al 100% su detalle y que necesitamos ampliar esa información. Sí que
que es cierto que teníamos ahora recientemente, en junio, se publicó lo que llamamos un metaanálisis, que no es bien un estudio concreto, sino la agrupación del análisis de diferentes estudios, en el que parecía haber una señal posible, pero hablamos de 54 millones de embarazos. Quiere decir, cuando tenemos que hacer un estudio con 54 millones de embarazos para encontrar una señal que vincule la diabetes gestacional con el riesgo de este tipo de afectaciones, tenemos que pensar que el riesgo en cualquier caso siempre será bajo. Yo siempre explico lo mismo, si yo tengo un riesgo infinito, cuando llevo 3 observaciones ya he percibido ese riesgo. Cuando necesito 54 millones de observaciones para detectar el riesgo, es que la señal puede existir, no, lógicamente a nivel técnico la podemos llegar a ver, pero no debe de generar una alarma demasiado alta. En cualquier caso, también un mensaje doblemente tranquilizador. Investigamos prácticamente cualquier asociación, es decir, cuando las personas piensan si tengo riesgo de esto, de aquello, casi todo, y volvemos otra vez de nuevo a la inteligencia artificial, en el que nos aumenta mucho la capacidad de análisis, de encontrar vinculaciones más allá de las que imaginamos, cada vez todo lo tenemos más controlado, y la idea de que podemos detectar ese tipo de alteraciones, bien sea pues con la diabetes gestacional, con fármacos, con cualquier otra señal, es cada vez más alta. Con lo cual yo usaría esta noticia simplemente para explicar que somos capaces de detectar señales muy débiles o la señal fuerte, pero de riesgo bajo en cualquier entorno, y eso siempre es positivo en cuanto a la seguridad de las personas, en este caso con diabetes, pero lo podemos aplicar a cualquier otro campo de la medicina, y que si llega el momento y detectamos que realmente ese riesgo es real, estableceremos las medidas oportunas que competen. Pero simplemente mensaje tranquilizador, estamos muy pendientes, muchos datos, cada vez más capacidad de análisis, y eso siempre es una noticia positiva. Pues querido Jesús, querido amigo, en poco más de 20 minutos hemos resumido el congreso de toda una semana en la INSTI, con todo lo que esto supone, ¿no? Pero bromas aparte, la idea era transmitirle a la comunidad de personas con diabetes que nos siguen y a las familias de personas con diabetes, bueno, hacia dónde está yendo la ciencia, hacia dónde va la tecnología, en qué estáis trabajando los clínicos y los investigadores. Y bueno, yo siempre en los últimos meses lo he compartido en privado contigo, me quedo con la sensación de que cada vez podemos ser un poquito más optimistas. Que dadas como nos están cayendo últimamente en general, encontrar algo de optimismo, aunque sea en esto, es muy importante. Sin ninguna duda, Ángel. La verdad es que, bueno, primero que es un placer compartir, como siempre, las novedades, que tenemos que ser optimistas, que cada vez sabemos más, que seguimos teniendo muchas áreas de ignorancia, pero que vamos a mejor prácticamente en todos los campos de la diabetología, y poco a poco conseguiremos nuestro único fin, que es mejorar la calidad de vida de las personas que presentan diabetes y de sus familiares, que lógicamente son igualmente importantes. Pues Jesús, nos emplazamos a hablar de inmunoterapia en las próximas semanas. Un abrazo muy grande, mucha suerte. Un abrazo para toda la audiencia, que vaya todo muy bien. A todos también un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Seguimos informando en Canal Diabetes.